Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma, Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, vamos a retomar justo donde lo dejamos en nuestro último programa. Esperamos terminar 2 Corintios en esta media hora y tal vez incluso tengamos tiempo para hacer una introducción a la próxima carta que vamos a ver, que es Gálatas, pero pueden volver a 2 Corintios capítulo 12 y primero terminaremos ese capítulo. Una vez más, para todos aquellos que se están uniendo a nosotros por televisión, les agradecemos por sus cartas, sus oraciones, su apoyo financiero. El Señor sabe que no podríamos hacerlo sin ustedes y solo confiamos en que todo será para su honor y para su gloria. Y para estas personas, en la audiencia del estudio, por supuesto, siempre tenemos que agradecerles por enfrentarse a un clima no tan agradable como el de hoy y por hacer el esfuerzo, porque siempre he dicho que no podría enseñar solo con una cámara. Tengo que tener un grupo de personas frente a mí que estén respondiendo, así que solo tenemos que agradecer a todos. No podemos hacerlo solos. Y por supuesto, en ese sentido, siempre tengo que recordar a mi preciosa esposa, mi ayuda idónea. De hecho, nunca podría hacerlo sin ella. Y ella se ha lanzado a todo esto con ambas piernas y a veces me sorprende incluso a mí todo lo que ella logra hacer, lo que necesita hacerse. Bien, creo que eso es todo lo que necesitamos mencionar. Ahora mismo vamos a volver directamente a 2 Corintios. Y recuerden, estábamos hablando en nuestro último programa sobre la espina en la carne de Pablo que no afirmamos tener. La única respuesta, pero lógica para mí, es que era una enfermedad ocular común de esa época y era repulsiva en su apariencia, era doloroso y limitaba su vista y sus capacidades. Y en consecuencia creo que esa es la razón por la que dictó todas sus cartas aparentemente, excepto Gálatas. Y eso es con lo que cerré en el último programa, como eso. Él tuvo que escribir toda la carta, evidentemente en letras mayúsculas, por su propio bien, no por aquellos a quienes les estaba escribiendo, sino por su propio bien, para poder leer. Así que ahora, a medida que avanzamos, entonces en el capítulo 12, nuevamente, en el versículo 8, ahora Dios le da la razón para mantener al hombre humillado y evidentemente pasándolo por todas las pruebas y sufrimientos. Y en el versículo 8, por esta cosa le supliqué al Señor 3 veces que esto que es esta espina en la carne, este constante golpeo por un ángel de Satanás, que podría apartarse de mí. Y él, en el versículo 9, el mismo Señor Jesús dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona o completa en qué debilidad. Y así. Nuevo, tengo que llevarnos de vuelta a 1 Corintios, porque este es todo el concepto, creo, del servicio cristiano. Y ya sabes, no me molesta en absoluto. De vez en cuando alguien me dirá o alguien escribirá, bueno, Les, el Señor está bendiciendo tu ministerio, no te creas demasiado, porque eso siempre es un peligro. Y no pienses que no lo sabemos. Y así, como digo, no me molesta en absoluto si la gente me lo recuerda, porque en el momento en que pensamos que podemos hacerlo nosotros mismos, ya estamos acabados. Tiene que hacerse como un vaso débil que Dios ha considerado apropiado usar. Tiene 1 Corintios. Y bajamos al versículo 26 del capítulo 1. Lo siento, cariño. Sabes, a ella le gusta que dé esas referencias un poco antes que eso, pero 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, donde él escribe, porque veis vuestra vocación, hermanos, que no muchos
sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Eso lo dice todo, ¿no? En otras palabras, Dios no se dirige a los reyes y reinas del mundo. Dios generalmente no va a los salones cubiertos de hiedra de las universidades para sus siervos. Nunca lo ha hecho. Todo lo que tienes que hacer es volver a la economía del Antiguo Testamento. Vaya, no pienses ni por un minuto que no había hombres más pulidos que Amos, Gedeón y Ezequiel. Algunas de estas personas eran solo miembros comunes y corrientes de la nación judía, pero eso es lo que Dios consideró apropiado usar. Y así Pablo es realmente una excepción, porque Pablo, por supuesto, estaba muy educado y sin duda tenía mucho refinamiento, porque ciertamente se movía en los altos estratos del judaísmo, pero esta es la razón por la que constantemente se menosprecia a sí mismo, porque se da cuenta de que Dios no puede usar a alguien a menos que sea nada. ¿Sabes? El ejemplo principal en las Escrituras es Moisés. ¿Recuerdas cuando estábamos allí en Éxodo? Y Moisés, al final de sus primeros 40 años, habiendo vivido en el palacio del faraón y siendo el segundo hombre más importante en Egipto, ¿qué pensaba que podía hacer Moisés? Bueno, él pensaba que podía sacar a los hijos de Israel de la esclavitud gracias a su propio poder, pompa, circunstancia, sabiduría y liderazgo, y así salió hacia los hijos de Israel. Y como dice el libro de los Hechos, porque supuso ellos habrían entendido que él iba a liberarlos. Pero ves, él estaba dejando a Dios fuera de la ecuación y estaba usando su propia posición. ¿Y que tuvo que ver Dios con Moisés? Lo llevó al otro lado del desierto. Y sobre todas las cosas que el hombre podría haber hecho para ganarse la vida, ¿en qué lo pone Dios? Un rebaño de ovejas que a los ojos de un egipcio, ¿recuerdas cuando estábamos en Génesis? A los ojos de un egipcio, un pastor de ovejas era ¿qué? Una abominación. Eso es lo que Moisés tuvo que llegar a hacer durante 40 años, viviendo con esas ovejas apestosas, con casi ningún contacto con seres humanos, y se había convertido en un nada. Y cuando Dios finalmente se le acercó allí en la zarza ardiente, ¿cuál fue la primera excusa de Moisés? Oye, no puedo hablar. Bueno, ¿por qué no? Durante 40 años de prácticamente estar en silencio, casi había olvidado cómo hacerlo, pero mira, ahí es donde Dios tuvo que llevar incluso a Moisés antes de poder usarlo. Ahora, de la misma manera, el apóstol Pablo, como dije, muy educado, estaba a los pies de Gamaliel, el rabino principal de esa época, y una familia judía adinerada. Pero, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que llevarlo a ser un nadie. Ahora, mira, mientras lee en 1 Corintios 1, versículo 27, en lugar de elegir a los nobles, en lugar de elegir a los muy educados, Dios ha elegido las cosas necias del mundo para confundir los sabios, y Dios ha elegido las cosas débiles del mundo, las cosas que normalmente diríamos que no cuentan. Él ha tomado las cosas débiles del mundo para confundir a las que son poderosas, las cosas básicas del mundo y las cosas que son despreciadas. Eso es lo que Dios ha elegido, sí, y las cosas que no son para reducir a nada las cosas. Ahora, soy el primero en admitir que soy un nada. Recuerdo que hace mucho tiempo una señora llamó y había escuchado nuestro programa por primera vez, y esto te humilla, no pienses ni por un minuto que no lo hace. Ella dijo, ¿quién en el mundo eres tú de todos modos? Bueno, soy un nadie, y todavía lo afirmo, solo soy un nadie. Pero por eso siento que Dios ha considerado que es lo adecuado para usar esto, es porque no usa eso. Lo que el mundo piensa que es apropiado y ha sido correctamente preparado para el servicio. Está bien, ahora entonces versículo 29. Aquí volvemos al mismo concepto de por qué se le dio la espina en la carne. Versículo 29, para que ninguna carne se gloríe que gloria o jactarse o presumir o inflarse en su presencia.
Dios no lo permitirá. Y así dice, versículo 30, pero de Él estáis en Cristo Jesús, quien de Dios ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Esas son todas cosas que Dios logró y ningún hombre puede atribuirse el mérito. Por ello, está bien. Ahora, entonces, si regresan a 2 Corintios capítulo 12, así que, y más bien en sus debilidades, bajo el efecto de esta espina en la carne, sea lo que sea, bajo el efecto de este constante mal uso, golpizas, naufragios, encarcelamientos, frío, miserable y caliente, sediento, lo que quieras. El hombre pasó por todo solo por el bien de llevar el evangelio a un mundo perdido. Eso es todo en lo que podía pensar. Está bien, volviendo a 2 Corintios capítulo 12, y así versículo 9, continuando con mucho gusto. Por lo tanto, Pablo dice, preferiría gloriarme en mis debilidades, ve sus debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¿Ves lo que está diciendo? Él no deseaba poder, circunstancias, ni influencia política. A él no le importaba nada de eso. Pero mientras pudiera ser un don nadie, ¿quién podría usarlo? Dios podría, y ahí es donde tenía que estar. Sabes, cuanto más he estado estudiando en relación a estas dos cartas a los Corintios en los últimos meses, y espero estarlo transmitiendo a todos ustedes aquí en el estudio, así como a nuestra audiencia televisiva, las probabilidades insuperables que este hombre enfrentaba cuando entró en el territorio absolutamente extraño de gentiles, paganos, que no sabían nada del Dios de esta Biblia. Las pequeñas comunidades judías en estas ciudades sí lo hicieron, pero mira, los judíos nunca evangelizaron, los judíos nunca llevaron su conocimiento a los gentiles paganos, y así, cuando Pablo llega a estas mismas ciudades, como hablamos aquí en Galacia, de Antioquía, Derbe y Listra, y luego más tarde a Éfeso, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, cada uno de esos lugares eran abyectos, idólatras, paganos, que no sabían nada del Dios de la creación. Nada, y ni siquiera eran muy buenas personas, eran podridos moralmente. Estuve leyendo de nuevo anoche, solo compartí un pequeño pensamiento con Iris y ni siquiera lo voy a poner al aire. No tienes idea de cuán moralmente corruptas estaban la mayoría de las ciudades del Imperio Romano. Es increíble. Y sin embargo, este hombre caminó en ese tipo de ambiente sin una apariencia agradable, sin nada físicamente a su favor, y todo lo que hizo fue predicar Cristo crucificado, y esas personas se apartaron de sus ídolos y se convirtieron en creyentes tan firmes en su fe que estaban dispuestos a ser martirizados por cientos, y nunca titubearon, como Pablo ha demostrado una y otra vez en sus escritos, que a pesar de todo lo que los primeros creyentes pasaron por, no se rindieron, no entraron en pánico, no huyeron. ¿Cómo demonios sucedió eso? Bueno, fue el poder de Dios cuando se predicó el Evangelio. Y creo que es igual hoy en día. Sé que estamos viviendo en tiempos en los que parece que nuestro tejido moral se está descomponiendo, pero cuando leo cómo eran las cosas en el Imperio Romano, aún no estamos tan mal, todavía hay esperanza. Y al menos, mayoría de nuestra gente americana tiene un concepto de Dios. De hecho, leí una de las encuestas de nuevo el otro día, los 2/3. Ahora, esto es un poco impactante. 2/3 del pueblo americano están seguros de que un día van a estar frente a Dios. Difícil de creer, ¿no? No sé dónde los encuestó, pero evidentemente tiene cierta validez. Pablo no tenía ese tipo de ventaja. Él no se acercó a personas que sabían que había un Dios. Él no se acercó a personas que tuvieran algún
concepto de moralidad bíblica, eran abyectos, inmorales, quiero decir, paganos descaradamente inmorales. Y todo lo que hizo fue predicar el evangelio. Y ellos salieron de eso. ¿Sabes? Estaba compartiendo con alguien por teléfono, creo que esta mañana, antes de venir aquí a Tulsa, que en todos mis años de enseñanza, y no me di cuenta hasta que un caballero en una de mis otras clases aquí en Oklahoma ha estado en mi clase ahora por, supongo, unos 15 años. Y estoy seguro de que salió de un estilo de vida bastante acelerado. Pero una vez les dijo, ¿te das cuenta de que nunca dices una palabra en contra de beber, fumar, maldecir, jugar, sexo ilícito? Él dijo, nunca has dicho una palabra en contra de nada de eso. Y yo dije, bueno, no me di cuenta de eso. No, él dice, tú no lo haces. Pero él dijo, ¿sabes qué? Él dijo, me sacaste de todo eso. Como enseñando la palabra, eso es todo lo que se necesita. Haces que la gente se sumerja en la palabra y no tienes que presionarlos por su forma de beber. Los haces sumergirse en la palabra y no tienes que presionarlos por su inmoralidad. La palabra se encarga de eso, ¿ves? Y creo que aquí es donde tantas personas se han desviado. Estamos tratando de legislar todo esto de alguna manera. Estamos tratando de hacer que la gente se sienta culpable y sí, tienen que ser declarados culpables, pero al darse cuenta de lo que dice la palabra, y esto es exactamente lo que Pablo busca, ¿ves? Y así continuando, entonces él dice, toda la gloria en mi informante es que el poder de Cristo repose sobre mí. Él no estaba buscando algún truco para llamar la atención de la gente. Él no estaba buscando enfoque de Madison Avenue para atraer a las masas vinieran a escucharlo. Pero sea lo que sea que predicara en toda su simplicidad, ¿ves? La gente se sintió convicta y como él dijo cuando escribió a los tesalonicenses, de hecho, vuelve conmigo, me gustaría que los vieras con tus propios ojos. Creo que lo he usado antes en el programa, pero estoy seguro de que hay mucha gente que no lo recuerda. Pero ven, 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Y esto es lo que él experimentó en todas partes a donde iba. Simplemente porque predicaba a Cristo crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Esa es la potencia del Evangelio. Y aunque no podamos entenderlo, Dios, su manera inimitable, llevará a las personas a un conocimiento de la verdad. Está bien, mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Y recuerda, estos tesalonicenses eran tan paganos como cualquiera de los demás. Subamos al versículo 8. Versículo 8 y luego el versículo 9, donde dice lo que quiero que veas especialmente. Pero en el versículo 8, porque de ustedes, dice, resonó la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, esos son los dos estados de Grecia, recuerda, sino también en todos los lugares. Su fe en la palabra de Dios se ha fundido. Así que no necesitamos decir nada. ¿Sabes qué estaba pasando? Tan pronto como Pablo vio a estas personas convertidas del paganismo, ¿qué hicieron? ¿Lo compartieron donde quiera que iban? No podían cerrar la boca de esas personas. Está bien, sigue leyendo. Versículo 9. Porque ellos mismos dan testimonio de nosotros de qué manera entramos a ustedes, es decir, a los creyentes tesalonicenses, y cómo se volvieron a Dios ídolos. ¿Ves eso? Para servir al verdadero y vivo Dios. ¿No es asombroso? Aquí podría entrar en una ciudad pagana con todas sus estatuas paganas y sus dioses y sus diosas y toda su inmoralidad asociada, y él predicaba cómo Dios vino en carne, fue a esa cruz y resucitó de entre los muertos, y ellos lo creyeron. Maravilla de maravillas, pero ellos lo creyeron. Y así, como consecuencia, tuvo tantos conversos que lo acusaron de hacer qué al mundo romano, dándolo vuelta,
Como decía un pastor que tuve hace años, bueno, es justo al revés. Lo pusieron del lado correcto. Pero sea lo que sea, hubo un impacto tan grande por la predicación del evangelio de este hombre, que el mundo en general decía que ese hombre estaba dando vuelta al imperio. Y sabemos que lo hizo. Está bien, ahora regresa de nuevo, si puedes, a 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Lo vimos en nuestro programa hace un par de veces. En verdad, los signos de un apóstol se manifestaron entre ustedes con toda paciencia, en señales, maravillas y hechos poderosos. ¿En qué es que ustedes son inferiores a otras asambleas, excepto en que yo mismo no les fui una carga? Ahora esto tiene que retroceder unos programas. ¿Recuerdas cuando él estaba pidiendo ofrendas? Esta fue la única iglesia a la que realmente no les puso presión para que dieran, pero trató de intimidarlos un poco mostrándoles eso. Toda esa gente pobre en las montañas ya había hecho colectas para los pobres santos en Jerusalén, y estos corintios, muchos de los cuales probablemente eran bastante ricos, ni siquiera les había pedido un centavo. ¿Ves? Y esto es a lo que está volviendo. Y así él dijo, ni siquiera les he impuesto la carga, como hice con todas las otras asambleas. Y él dice, perdóname este error. Esa es una forma poco diferente de abordarlo, ¿no? Él dijo, ¿realmente fue mi culpa? Debería haberles hecho saber que deberían dar de su riqueza material. Ahora, versículo 14, he aquí la tercera vez, él dice, aquí estoy, listo para venir a ustedes y no les seré una carga porque no busco lo que es de ustedes. Él sigue volviendo. Él dice, no estoy pidiendo su dinero, no quiero su riqueza, sino a ustedes. En otras palabras, ¿qué quería él? Él quería creyentes entregados a Cristo. Ahora, me atrevo a decir que cada uno de nosotros, yo incluido, podría ponernos, si no me equivoco, fue Dwight L. Moody, que tuvo un ministerio tan tremendo como todos ustedes saben, y si no me equivoco, al principio de su ministerio había oído hablar de otro gran hombre de Dios que al comienzo de su ministerio había dicho que deseaba poder ser un hombre totalmente entregado a Dios, pero en su lecho de muerte tuvo que admitir, dijo, no lo logré. Y Moody había oído eso, y él estaba ensayando con alguien mientras comenzaba su ministerio, y él dijo, quiero ser ese hombre que pueda estar totalmente entregado a Dios. Pero al final de su ministerio y tras su fallecimiento, ¿qué hizo incluso Dwight L.? ¿Qué tuvo que admitir Moody? Yo tampoco. Y ves, es casi totalmente imposible, parece, que un hombre esté totalmente, completamente entregado a Dios. Pero ves, esto es lo que Dios está buscando. Ahora, Él no lo exigirá, Él no nos forzará, pero cómo Dios está buscando hombres y mujeres y niños y niñas que puedan estar literalmente entregados a Dios. Creo que Pablo probablemente lo hizo. Quiero que recuerdes que dejó toda su riqueza material atrás, la consideró como estiércol para poder llevar el evangelio. Y mientras he estado leyendo otra biografía del hombre, me gusta porque estaba de acuerdo conmigo. Sabes, he dicho todo el tiempo que he estado enseñando eso. Estaba seguro de que Pablo tenía una esposa y una familia porque era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín tenías que tener familia, tenías que saber cómo lidiar con los problemas familiares. Y así, como resultado de este tremendo compromiso con Cristo, probablemente perdió a su esposa, probablemente se volvió en su contra, porque él había sido un hombre importante en la religión judaica, recuerda, y probablemente incluso un hijo. Hay un leve indicio de que podría haber existido tal cosa, pero lo que sea, él dio la espalda a todo para llevar el evangelio a estos gentiles paganos, impíos, inmorales. ¿Está bien? Volviendo al verso 15. Y lo haré con mucho gusto. Con gusto gastaré y me gastaré por ustedes, aunque cuanto más abundantemente los amo, menos soy amado. ¿Te suena familiar? Nunca deja de hacerlo. Nunca deja de hacerlo.
Cuanto más amaba a esos corintios, más se volvían en su contra y decían, bueno, no vamos a escuchar a ese hombre. Vamos a escuchar a Pedro. Después de todo, Pedro estaba con Cristo. Pablo nunca lo fue. Ahora, mostré este versículo. Hace varios meses recibí un par de llamadas de personas que dijeron que nunca supieron que este versículo estaba en su Biblia y podría ser apropiado mirarlo de nuevo. Regresen a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1. Y ya sabes, esto debió haber sido un dolor para el hombre. Después de todos los sufrimientos, todas las golpizas y todos los imprisonamientos, los naufragios, simplemente llevar el evangelio a personas que nunca lo habían escuchado, verlos establecidos en él, ver iglesias establecidas, no grandes. Ahora, ya sabes, demasiado a menudo hoy en día pensamos en iglesias de varios cientos o varios miles de personas, con grandes y hermosos edificios. Esa no era la iglesia de los días bíblicos. Lo eran solo pequeñas asambleas reuniéndose en casas. Está bien, pero mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1, bajando al versículo 15. Qué puñalada en el corazón. Esto sabes, Pablo le escribe a Timoteo que todos los que están en Asia. Ahora recuerden Asia, he puesto una caricatura de un mapa aquí. Y Asia, por supuesto, es principalmente lo que hoy es Turquía. Y los Gálatas son esa área entre las dos marcas más amplias. Pero Asia era básicamente lo que hoy llamamos Turquía. Y él dice, esto sabes que todos los que están en Asia se han apartado. No es algo que había pasado. Bueno, creo que no fue que abandonaron el cristianismo, sino que dieron la espalda a las enseñanzas de los apóstoles sobre la pura gracia y volvieron a estar bajo tantas enseñanzas y la influencia legalista de Pedro, Santiago y Juan y de la comunidad judía, como veremos cuando entremos en el libro de Gálatas. Y así, qué dolor en el corazón que todas estas pequeñas iglesias por las que había sufrido y con las que había pasado tanto tiempo y que habían sido alentadas, estaban creciendo en gracia, conocimiento. Y sin embargo, mientras ahora escribe desde la prisión en Roma, justo antes de ser martirizado, tiene que hacer una declaración como esta, que todos los de Asia se han apartado de mí, lo habían rechazado. ¿Y hasta qué punto? No lo sé, pero las escrituras son verdaderas. No se habían mantenido fieles al apóstol que los había sacado de su paganismo. Está bien, sigamos. Volviendo a 2 Corintios capítulo 12, versículo 16. Ahora bien, pero así sea, aunque cuanto más los amo, menos ustedes me aman, dice, pero así sea, no les impuse carga. Sin embargo, siendo astuto, los atrapé con un engaño. En otras palabras, Pablo dice, utilicé alguna estrategia y los atrapé en lugares donde me estaban fallando. Versículo 17, ¿acaso saqué provecho de ustedes por alguno de los que les envié? En otras palabras, cuando estos hombres vinieron, les dije que exprimieran cada dólar que pudieran de ustedes. No, lo dijo, deseaba a Tito y con él a mi hijo y hermano. ¿Acaso Tito sacó provecho de ustedes? ¿Acaso no caminamos en el mismo espíritu? ¿Acaso no caminamos en el mismo espíritu? En otras palabras, Tito no lo hizo, no mendigó dinero más que Pablo. Ahora versículo 19 y probablemente terminaremos al menos el capítulo 12, donde dice, versículo 21, para que cuando venga de nuevo mi Dios me humille ante ustedes, entonces lamentaré a muchos que ya han pecado y no se han arrepentido de su impureza. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552.
Esa es la Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma, 4552. A través de la Biblia, con Les Feldick, es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.